El terrorismo de Estado se refiere a la práctica sistemática de violencia y represión ejercida por el Estado contra la población civil, con el objetivo de eliminar a los opositores políticos y sociales. Durante la dictadura militar argentina, el territorio de Estado se manifestó a diversas maneras, incluyendo desapariciones forzadas. Se estima que entre 30.000 y 40.000 personas desaparecieron durante la dictadura militar, muchas de ellas secuestradas por las fuerzas de seguridad y nunca más vistas. Torturas y maltratos. Los detenidos eran sometidos a torturas y maltratos en centros clandestinos de detención con el objetivo de obtener información y castigar a los opositores. Ejecuciones sumarias. Muchas personas fueron ejecutadas sumariamente sin juicio ni proceso en operativos de represión y en centros clandestinos de detención. Centros clandestinos de detención eran lugares secretos donde se detenían y torturaban a los opositores políticos y sociales. Algunos de los centros clandestinos más conocidos son la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. Fue uno de los centros clandestinos más grandes y más conocidos donde se estima que pasaron más de 4.000 detenidos. El Olimpo, un centro clandestino ubicado en un antiguo taller de automóviles donde se torturaron y asesinaron a decenas de personas. La Perla, un centro clandestino ubicado en la provincia de Córdoba donde se estima que pasaron más de 2.000 detenidos. Los desaparecidos. Los desaparecidos eran personas que fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares, y cuya suerte o paradero es desconocida. Muchos de ellos eran opositores políticos, activistas sociales, sindicalistas, estudiantes y personas que se consideraban subversivas o peligrosas para el régimen militar. La desaparición de personas se convirtió en una práctica sistemática y generalizada, y se estima que más de 30.000 personas fueron víctimas de esta política de represión. Los desaparecidos fueron sometidos a torturas, maltratos, asesinatos, y sus cuerpos fueron ocultados o arrojados al mar. La apropiación de menores. Uno de los aspectos más trágicos de la dictadura militar fue la apropiación de menores. Se estima que más de 500 niños y niñas fueron secuestrados junto con sus padres o nacieron en centros de detención clandestinos y fueron entregados a familias de militares o simpatizantes del régimen. Estos niños y niñas fueron privados de su identidad y de su derecho a crecer con sus familias biológicas. Muchos de ellos fueron criados con identidades falsas y se les ocultó su verdadera historia. La apropiación de menores fue una forma de represión y de castigo a las familias de los desaparecidos, y se considera un crimen de lesa humanidad. La censura. La dictadura militar implementó una política de censura para controlar la información y silenciar a los opositores. Algunas de las medidas de censura incluyeron censurar periódicos, revistas, radios y televisores. También otras fueron prohibir libros y películas y controlar la educación, usando todas estas medidas con el fin de que no se esparciera información que hiciera que la sociedad se ponga en contra de la dictadura. La resistencia. A pesar de la represión y la censura, una resistencia activa contra la dictadura militar. Algunas de las formas de resistencia incluyeron trabajadores que se organizaron para protestar contra la política económica del régimen y para exigir mejores condiciones laborales. Después están los estudiantes que se organizaron para protestar contra la política educativa del régimen y para exigir la libertad de expresión. Y por último está un grupo de madres de desaparecidos que se reunieron en la Plaza de Mayo para exigir información sobre el paradero de sus hijos y para denunciar la represión. Organismos de derechos humanos. La dictadura militar enfrentó la oposición de varios organismos de derechos humanos, incluyendo la Amnistía Internacional, que denunció la represión y la tortura en Argentina. Después está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigó la situación de los derechos humanos en Argentina y denunció la represión. Y por último está la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
que fue una organización argentina de derechos humanos que se creó en 1975 y que jugó un papel importante en la denuncia de la represión. Esta misma consistió en una nivelación del estado financiero, la quita del arancel a la importación y de las retenciones al campo, la toma de deuda externa, las privatizaciones, el congelamiento de los salarios, la eliminación de los controles de precio y la derogación de la ley de granos. Luego el año terminó, pero con descontento social, un superávit comercial y a su vez un alza en la inflación. Luego, en el año 1977, se hace una reforma del sistema financiero, estableciendo unas altísimas tasas de interés que provocaría una especulación financiera y una subida de la inflación nuevamente. Luego, en el año 1981, si no se entiende 1981, luego de que Videla y Martínez de Hoz abandonasen el poder, Martínez de Hoz fue reemplazado por Sigot, Alemán y Pastore. Luego que abandonó el poder, se supo el legado de Hoz, de Martínez de Hoz, claro, el cual fue pobreza, inflación y desocupación. La economía impulsada durante la última dictadura cívico-militar, llevada a cabo por José Alfredo Martínez de Hoz, fue una ideología neoliberal. Claro está añadir que en la época de Menem, o sea, a los años 1989 hasta 1999, se mantuvo en poder con el ministro llamado Juan Domingo Cavallo, que implementó las medidas de Martínez de Hoz y su gobierno. Lo que quiere decir que se profundizaron las medidas neoliberales en ese entonces. Ahora sí, final del tema de economía. A inicios de la década del 80, es decir, el año 1980, la balanza comercial sufrió un déficit, es decir, con una mayor cantidad de importación que de exportación. Ahora bien, no me fío de ustedes, así que voy a explicar los conceptos. Importación es la cantidad de cosas que nosotros compramos al exterior. Y exportación es lo que nosotros vendemos al exterior. Ahora bien, es como un objetivo que quedó inconcluso para el gobierno porque buscaban superávit y es lo contrario de esto. Así que, ahora bien, se privatizaron empresas, se reducieron las obras sociales, hubo más pobreza y desocupación. Y se especuló más, así provocó la creación de la bicicleta financiera, la cual consistía en sacar un crédito o una deuda más o menos, una deuda externa en dólares, convertirla a pesos y de pesos la pasamos a un precio fijo. Esperamos un poquito cómo va a ser el resultado y después pasamos la plata del precio fijo a los ahorros. Y esa plata la pasamos a dólares, la enviamos de nuevo al exterior y pagamos la deuda y nos quedamos con el sobrante. O sea, medio. Entonces, ahora bien, esto se puede aprovechar muy bien porque antes había una tasa de interés altísima que el gobierno no podía compensar, entonces tenía una deuda interna, digamos así, una deuda total. Y también como que el dólar estaba medio irregular, pero siempre se mantenía barato, más o menos. Así que como que doble premio, Masterclass, digamos. Luego, el sistema financiero se derrumbó con la Guerra Fría. El dólar baja. Este provocaría una menor cantidad de exportación, lo que a su vez provoca una subida de la inflación. Esta inflación conllevaría un estancamiento que luego se buscó resolver con devaluación. Y aquí aparece la devaluación mensual planificada, también conocida como la tablita. Esta devaluación generaría más inflación, una subida del 173% de los alimentos y se derogaría, que no es un término para usar en este tema, la ley de derecho a huelga. El año terminaría con masivos índices de pobreza y desempleo. Se es claro que las cosas quedan mal en ese momento.
Primero que todo, la sociedad apoyaba de dos maneras a la guerra. Las dos maneras lo apoyaban. Hasta la oposición al régimen, claro, apoyaba la idea de la guerra. Porque querían recuperar el territorio, querían demostrar que el imperialismo que había en Reino Unido y por eso apoyaban. Ahora bien, la mayoría de los soldados eran chicos, recién cumplidos de 18 años, muy jóvenes, pero que tenían la mayoría de edad, que eran chicos del norte en su mayoría, y que estaban como que estaban desacostumbrados al clima subpolar al que combatían. La mayoría era del estudiantado de la universidad y otros eran totalmente analfabetos. Había un déficit en los suministros, abrigos y equipos. Y ni bien se marcaban, como dije antes, en la isla, en Puerto Stanley, lo fueron a cargo los británicos, fueron con todo, con mejor ropa, con todo, con mejor tecnología, mejor armamento y todo. Luego, en principio de abril, Estados Unidos, la potencia, eh, habría declarado que se abstenía, no era neutral, no está ninguno de los dos, y después, a final del mes, cambió de decisión y con el transcurso de la guerra, eligió a Gran Bretaña, a Reino Unido, como su aliado. Luego, a finales de abril, los británicos expulsaron a las tropas de las Georgia del Sur. O sea, los británicos fueron y lucharon a los argentinos, entraron a las tropas de 18 años cumplidos, que eran la mayoría del norte, y claramente iban a ganar porque tiene mejor armamento y todo eso. Y luego, antes de eso, un poquito antes de expulsarlos y de ir a las Islas Malvinas, impusieron una zona de exclusión, que ellos pronto romperían, o sea, no pusieron al pedo. Luego que donde se la Belgrano, ya no había salida diplomática, nada, no se podía salir de la guerra, no había salida de rendición, sin prisioneros ni muerte, no, nada, ya habían matado, ya habían herido, ya habían hundido todo, ya, como que ya empezó la guerra. En 29 se embarcaron en la isla Soledad los británicos, y lo mejor de Argentina siempre fue la, la Fuerza Aérea. Con mejor tecnología le ganaban igual a los británicos, porque nosotros teníamos una tecnología bastante peor que la de los británicos y le ganamos igual. Los soldados argentinos empeoraron, tenían diferencias alimentarias y frío, y estrés de bombardeos, claro, porque había bombardeos constantes y como que les molestaba, y se sentían mal por todos esos factores, como tenían un montón de hambre, no llegaban suministros porque estaban bloqueando. El frío porque no tenían abrigos y están acostumbrados al calor, la mayoría. Y después el ruido, como que les daría un estrés postraumático y como que quedan medio. Quedan mal psicológicamente. Entre el 27 y 28, en Puerto Darwin, la guarnición argentina se rindió. Y entre el 10 y el 14 se confirmó la rendición, pero específicamente el 14. Cuando volvieron, se les obligó a no declarar nada, se les obligó a dejar todo en secreto. Pronto finalizó la guerra y el pueblo creyó que no habían luchado, porque fue una lucha muy rápida, como que creyeron que no habían hecho nada. Y según el Caracas, que fue una institución creada por los militares para averiguar, investigar todo eso de la guerra, todo fue improvisado y se eligió por un momento del año. Tampoco se prepararon un plan, una cobertura, y los soldados eran inexpertos y no tenían herramientas para combatir. Eso además, el régimen, claro, fracasó en su tarea principal, que es defender, que es proteger. Y cada vez eran más las denuncias. Cada vez se profundizaban todo, se animaban más, salían más de la resistencia, se gritaban de las sombras, se iban de las sombras, los que hacían denuncias.
y luego se fue precipitando poco a poco el final de la dictadura.